neonatal, más que todo, como todos ya han visto el video, yo voy a ir pasando las láminas y voy a ir preguntando de a poquito qué es lo que entendemos nosotros por sepsis, qué estamos, cómo hacemos el diagnóstico, qué es lo que vamos a ir viendo de a poquito y nuestro protocolo nacional. Comentarle que lo de sepsis es un trabajo que nosotros hicimos aquí en Santa Cruz, que luego se hizo ya como un protocolo nacional, que se hace el informe mes a mes de cuántos casos de sepsis neonatales se maneja, está dentro de los protocolos nacionales en lo que se llaman ciclos cortos. Entonces, vamos a empezar preguntando a ver, vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir definiendo lo que es la sepsis neonatal. Yo voy a pedir a alguien que sea del grupo C, porque acá no sé cuáles son los del C y los del D, que me empiece a decir qué significa una infección. ¿Vamos? Doctora, una infección vendría a ser un proceso inflamatorio que se va a dar por algún organismo patógeno que va a entrar en un tejido estéril. Perfecto, lo has hecho muy bien. Me van a ir anotando las respuestas. ¿Está Felipe? Felipe, ¿vos anotas la respuesta de quién lo ha dicho? ¿Sí? Entonces, están escuchando lo que le está diciendo su compañera, es exactamente como lo explicamos, que una infección, o sea, que la sepsis es una cascada séptica, que la sepsis como sepsis no aparece de un momento a otro, que si bien es cierto que existe muchas controversias en lo que es la definición y que cada uno de los autores o los de diferentes libros, existen diferentes maneras de enfocarlo, de definirlo, y aún no se ha llegado a un concepto. Lo que sí se estableció, como ustedes lo ven, en el 1992 se definió que la sepsis es una cascada, que inicialmente empieza como una infección, que es como lo ha definido. Felipe, ¿estás? Felipe. Doctora, buenas tardes. Creo que Buenas. Felipe todavía no ha ingresado porque estaba en prácticas de cirugía, si no me equivoco. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿quién podría ayudarnos a ver? En la parte del grupo C yo los anoto que se presenten y digan que son del C para que los anote su participación, doctora. Ya, muy bien. Entonces hacemos eso. ¿Hay alguien del grupo D? Yo, doctora. Ya, ¿cuál es tu nombre? Sonia Medrano. Ya, entonces, Sonia, ¿o está Sí. Juvenal? ¿Entró ya Juvenal? Buenas tardes, doctora. Estamos empezando. Hola, Juvenal, ¿cómo estás? Estamos empezando ya nosotros el repaso de lo que es sepsis. Todos hemos dicho que yo voy a ir preguntando y ustedes me van a ir aclarando y algunas cosas les voy a hablar yo. Entonces, y vamos a anotar los puntos que van a ganar cada persona que responda. Entonces, quiero que la persona que responda sea anotada. Los del grupo C, ya tiene alguien que va a anotar, y los del grupo D también. Vamos a demorar quizás un poquito en este nuevo sistema, pero esto de acá es una manera de aprender haciendo, que ustedes lean, en el caso sería aprender leyendo. ¿Ya? Está bien, Juvenal, doctora. anota, o la otra niña, la que respondió es del grupo C, ¿no es cierto? La que me dijo que infección era un proceso inflamatorio que inicialmente se origina por la presencia de gérmenes en Sí, un doctora, del grupo tejido. C. Ya, entonces te anotas, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos dicho que es una cascada séptica que empieza con una infección y poco a poco va a ir. ¿Y cuál sería el segundo paso? Una infección localizada. ¿Quién me puede decir qué es una infección localizada? Una infección localizada.
localizada es cuando la infección Doctora, ¿Está hablando alguien? Esperanza. Me van a decir el nombre y el grupo que pertenece, ¿quién va a responder? Ya, grupo D. Grupo D, ¿tu una nombre? infección localizada es cuando tenemos datos. A ver, nos vamos a poner de acuerdo. Una pregunta va a ser del grupo C, otra pregunta para el grupo D. Van a ir alternando. ¿Quién estaba hablando del grupo D? Esperanza, doctora. Ya, entonces, Esperanza. ¿Qué es una infección Doctora, localizada? una infección localizada, sí, es cuando tenemos datos evidentes de una infección en un órgano. No, nadie corrige. No Están se ustedes escucha, aquí. doctora. Es que estamos aquí. Bueno, ¿me estás escuchando? Doctora, ¿sería que afecta a un tejido específico? Sí, entonces la infección localizada es cuando ya existen los datos evidentes que estábamos hablando de infección, pero en un órgano o sistema específico. Por ejemplo, cuando afecta una neumonía, cuando están afectados los pulmones, una neumonía. Cuando hay una infección localizada, vamos a decir localizada en el ombligo, una onfalitis. O en la mucosa intestinal, una enteritis necrotizante. Entonces, ahí estamos hablando de una infección localizada. Para que yo los anote, tienen que responderme tal cual es, porque les he dicho que lo lean, lo aprendan, y ahí vamos a continuar. Entonces, nosotros estamos viendo que es un paso a paso. Empieza con una infección, luego tenemos una infección localizada, la afectación de un solo órgano, y posteriormente tenemos ya una bacteremia. ¿Qué es la bacteremia? Le toca al grupo C. Doctora, bacteremia es presencia de bacterias en sangre. Puede ser, en caso de bacterias, también puede haber viremia, puede haber fungemia, como mencionó en el video. Todo lo que le estoy preguntando es del video. Entonces, te anotan, no sé cuál es tu nombre, pero María de Los Ángeles, grupo C, doctora. Ya, entonces, bacteremia es la presencia de un microorganismo, independientemente de qué tipo la bacteremia es la presencia de bacterias, como bien lo han dicho, en el torrente sanguíneo. Sin embargo, lo podemos comparar o igualar cuando existe la presencia de un virus también en el torrente sanguíneo, vendría a ser una viremia, o la presencia de un hongo, una fungemia. Eso de ahí nos va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué consideramos a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del grupo D? ¿Cómo lo definimos? Y está en la lámina la definición. Exactamente, Pasamos. los 5 parámetros. No, esos son los parámetros para evaluar. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta clínica frente a insultos no específicos. Para hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, consideramos 5 parámetros: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, los glóbulos blancos, los leucocitos y el IgN capilar. En lo que es nuestro protocolo, en el de nosotros, estos son los 5 parámetros generales, comunes. En lo que es nuestro protocolo, nos basamos en una escala que ha sido utilizada hace mucho tiempo, que es la escala de Rodwell, que la vamos a ver posteriormente, donde utilizamos otros parámetros. Entonces, cuando existe una frecuencia cardíaca menor a 100 o mayor a 160, menor a 40 o mayor a 60, una temperatura menor de 36, hay algunos libros que refieren de 35.5 o mayor a 37.5. Estos rangos que les estoy mostrando de estos parámetros, cuando se encuentran entre estos valores, son sus rangos normales del neonato. Y el IgN capilar mayor igual a 3, considerando que un IgN capilar lo consideramos dentro de parámetros normales cuando es hasta 2. Entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta clínica frente a insulto no específico, y de estos 5 parámetros que hemos hablado, tenemos mayor a 2, o sea 3 o más, nosotros ya podemos decir que estamos frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y posteriormente ya tenemos la sepsis. ¿Cómo la definimos la sepsis? Danitza, ¿lo lees?
Sí, es una situación clínica caracterizada por signos sistémicos de una respuesta inflamatoria que es derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos, parásitos o virus en el torrente sanguíneo durante las primeras 4 semanas de vida y con un hemocultivo positivo. El SIR es una infección comprobada. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esta definición? Todo lo que hemos hablado y hemos desglosado anteriormente. Que podemos nosotros resumir la sepsis neonatal, que cuando hablamos neonatal estamos hablando de un grupo etario de la edad del ser humano. Ese grupo etario es entre los 0 a los 28 días de vida. Por eso, en algún lugar de acá dice durante las primeras 4 semanas de vida. Primera condición, que esté en la etapa neonatal. Y segunda condición es que lo podemos... de acuerdo a la etiología de la sepsis neonatal no solamente puede ser bacteriana, sino puede ser por hongos, pueden ser por parásitos o pueden ser por virus. Vale la pena resaltar que dentro de las parasitemias o dentro de las infecciones por parásitos en el recién nacido tenemos solamente 2. ¿Cuáles son esas 2? Del grupo D creo que le tocó. Chicos, si hacemos una competencia, el grupo C está respondiendo todo y el grupo D nada. Ya, entonces cuando hablamos nosotros de las infecciones de transmisión vertical por parásito en el neonato tenemos 2. La una es... La transplacentaria y la vía ascendente. Perdón. ¿Quién quiere hablar del grupo D? Sonia Medrano. A ver, ¿cuáles son? La transmisión vertical se refiere a la transplacentaria y la vía ascendente. Esas son las vías de transmisión. Lo que yo estoy hablando y preguntando es cuáles son esas 2 infecciones en el neonato que son infecciones de transmisión vertical. Doctora, sería Chagas y toxoplasmosis. Perfecto. Entonces, acuérdense que las únicas infecciones de transmisión vertical parasitaria es el Chagas congénito y la toxoplasmosis congénito. ¿De qué grupo sos? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Chamoso, del grupo C. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros lo van anotando, una vez que nosotros ya estamos en lo que es una sepsis, la sepsis nos puede llevar a diferentes, se nos puede complicar. Podemos llegar a una sepsis grave, a un choque séptico, y el choque séptico en el neonato es un choque frío, y finalmente llegar a comprometer los diferentes órganos y acabar en una falla multiorgánica. No olvidarnos nosotros que cuando estamos en un choque séptico del neonato o de cualquier otro paciente, lo que ya tenemos es una alteración de la perfusión tisular, que se caracteriza normalmente por tener oliguria menor a 1 ml por kilo peso, la piel es fría, marmórea, hay hipotensión e hipoperfusión. El IN capilar está disminuido también. Entonces, la incidencia de la sepsis neonatal, podríamos decir que aproximadamente 21% de los 1000 nacidos vivos cursan con una sepsis neonatal. Lo que nosotros hemos visto, que una vez se ha aplicado el protocolo, pero sí no existe evidencia, porque no se ha hecho un seguimiento y no se ha hecho un estudio para demostrar que una vez que hemos establecido un protocolo en el cual nosotros nos basamos para el diagnóstico de sepsis, ha disminuido. Especialmente lo que era nuestra preocupación en la sala de neonatología, estoy hablando, de mi hospital, y a nivel nacional probablemente también. Sin embargo, considerar que los pacientes que están internados en una unidad de terapia intensiva, pues un alto porcentaje de los pacientes recién nacidos, especialmente los prematuros, cursan con una infección nosocomial, con una sepsis nosocomial.
dentro de lo que es la incidencia de todos estos pacientes que desarrollan una sepsis neonatal, el 30% de los pacientes, algunos hablan del 20%, nosotros hemos decidido poner 30%, porque todo lo que son porcentajes son variables dependiendo de los diferentes autores. Pueden desarrollar una meningitis. Entonces, ante este porcentaje que los pacientes con sepsis cursan con meningitis, es obligatorio o forma parte del protocolo realizar una punción lumbar. Entonces, en todo paciente que nosotros sospechamos que está con cuadro séptico, debemos realizar una punción lumbar. Además, la letalidad es alta, variable de 20 a 75%. Entonces, nosotros clasificamos la sepsis. Hay diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones es la precoz y la tardía. Dentro de la clasificación precoz, y la tardía está basada en qué, Danitza? Danitza Rosado. ¿Cuál es el parámetro para hablar de una clasificación de la sepsis precoz y tardía? ¿Cuál es el parámetro que tomamos en cuenta? Que la sepsis precoz es menor a 72 horas o hasta las 72 horas. ¿Pero qué significa? ¿Pero de qué? Menor a 72 horas. ¿Horas de evolución, doctora? El horas de vida. Ya. Cuando yo vaya preguntando, me la respondan mal, no hay. Esto de acá, lo que estamos hablando son de dos parámetros. Uno es de la clínica y la otra es días de vida o horas de vida. Entonces aquí nosotros estamos diciendo una sepsis precoz, la consideramos cuando la clínica se presenta hasta las 72 horas de vida. Eso es menor o igual a las 72 horas de vida. Clínica, cuando tiene clínica. La tardía es cuando la clínica se presenta posterior a las 72 horas de vida. Hay algunas otras literaturas que hablan de mayor de 5 días o mayor de mayor de 7 días. También está relacionado mucho con los tipos de bacterias o los tipos de bacterias más frecuentes que encontramos dentro de lo que es la sepsis precoz o la sepsis tardía. Entonces, en la sepsis precoz, los gérmenes más frecuentes, los 3 gérmenes más frecuentes son los que están aquí en rojito, como es el estreptococo del grupo beta hemolítico, el E. coli y la listeria. Entonces, nuestro tratamiento va a ir enfocado a tratar de cubrir esos antibióticos que nosotros estamos hablando. Entonces, Víquer Lascano, ¿cuál sería el esquema de antibiótico de manera no profiláctica, pero empírica, vamos a decir, cuando sospechamos estamos ante un cuadro que lo vamos a catalogar como una sepsis clínica, cuando la sintomatología ha iniciado a las 48 horas de vida? Ampicilina más gentamicina, doctora. Ya, muy bien. ¿De qué grupo sos? Grupo C. Ya. ¿Cuántos puntos tiene el grupo C y cuántos el D? El C ya tiene 4 participaciones. Bueno, vamos a hacer que va 4-0. A ver, ¿dónde están los del grupo D? Entonces, sí, está muy bien lo que ha respondido Lascano. Entonces, esto nos lleva a que nosotros definamos el esquema de antibiótico en base a nuestra clasificación de precoz y tardía, pensando en que vamos a cubrir con las diferentes bacterias. En lo que es la sepsis tardía, tenemos ya gérmenes más complejos. Vale la pena resaltar que dentro de la sepsis tardía se encuentra también, se la cataloga la sepsis nosocomial o también conocida como intrahospitalaria. Entonces, en base a eso, los gérmenes más frecuentes son el estafilococo epidermidis, el del grupo KES o estreptococo del grupo beta tipo 3. Y esto también vamos a utilizar en el caso de que entremos como un esquema de antibiótico de primera generación, vamos a entrar con otro esquema de antibiótico de manera empírica. ¿Y alguien del grupo D? Adrián Cortés, doctora, ¿de qué grupo sos? ¿Ya? A ver, el primero que me dijo. El primero Hola, que me dijo. ¿Ya?
Cloxacilina y amicacina. No. ¿Otro? Amicacina y vancomicina. Ya, entonces, directamente si nosotros estamos pensando en vamos a hablar de las dos cosas y las dos ponencias que han hablado los dos compañeros. Primero, si nosotros consideramos que es una sepsis tardía y pensamos que el foco es piel, pero que no es nosocomial, que no es intrahospitalaria, que el paciente ha salido de la maternidad, se ha ido a casa y ha vuelto a los 15 días y ha tenido una infección sistémica, pero comunitaria. Y cuando el foco inicial es en piel, ahí nosotros pensamos que el probable germen es un estáfilo y empíricamente vamos a entrar con una cloxa y con aminoglucósido. El aminoglucósido generalmente utilizamos la gentamicina, para despejar las dudas. Sin embargo, cuando pensamos nosotros que esta sepsis tardía la consideramos como una sepsis nosocomial intrahospitalaria o nosocomial, es decir, que el paciente esté internado en un prematuro que se nos ha complicado, que se ha internado en terapia intensiva y la clasificamos como una sepsis nosocomial. Nuestra antibiótico-terapia de manera empírica es siempre tomar en cuenta los tipos de bacterias que tenemos en la sala, en las unidades de terapia intensiva y utilizar eso. De manera general, banco y amica, como estaban comentando. Ya, para que se termine de ganar el punto la niña que dijo banco y amica, me vas a decir cuál sería el otro parámetro para considerarlo una sepsis nosocomial, porque no solamente es que esté en un hospital, sino que tenemos que tomar otros parámetros. ¿Nada? Podría Yo les ser enseño... si la, que esté Bueno, si un intubado. niño- ¿Perdón? Yo les he hablado a ustedes y les he explicado, escúchenme un ratito, que para nosotros ir analizando, evaluamos factores de riesgo, evaluamos la clínica y evaluamos, y luego decidimos qué es y actuamos. Entonces estamos hablando de una sepsis nosocomial, vamos a evaluar. Y en eso de evaluar, vamos a evaluar los factores de riesgo. Y nutrición parenteral por más de 7 días, uso prolongado de antibióticos, le han dado hemoderivados al bebé. Exacto, el punto lo comparten. Ya, el punto lo comparten. El que respondió, ¿quién fue? Parmenia, fuiste vos, ¿no? Es que son los dos, porque vos has dado la mitad y la otra mitad. Entonces, factores de riesgo son lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos que evaluar cuáles son esos procedimientos invasivos, esos procedimientos que podemos llevar a pensarnos en qué es una sepsis nosocomia, los factores de riesgo, que lo vamos a ir viendo después. Y aquí nosotros tenemos ya una lámina donde tenemos algunas características o algunos parámetros y lo comparamos entre lo que es la sepsis precoz y la sepsis tardía. Vale la pena también resaltar que dentro de lo que es los factores de lo que estaban hablando ustedes, a veces nosotros decimos no es una sepsis nosocomial, sino solamente está colonizado. ¿Y cuando hablamos de colonización? ¿Quién sabe? Cuando los gérmenes han llegado a un tipo de tejido específico, pero todavía no han producido alguna infección. No han producido síntomas, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, me traen un informe, he pedido yo un cultivo de punta de catéter. Vamos a poner ese ejemplo, que es el más frecuente. Entonces, el catéter me viene con un Enterobacter, que es resistente a todo, yo lo tengo con banco y amica y me está evolucionando bien. Entonces digo yo, no, lo voy a tomar como si fuera una colonización. O sea, que lo tengo el germen identificado, pero que clínicamente el niño no ha presentado una evolución desfavorable y que esté evolucionando bien y
voy a continuar con el mismo esquema de antibiótico. ¿Ya? Entonces estamos, está entendido, ¿no es cierto? Porque siempre van a encontrar ustedes en el hospital que a no todos lo llamamos sepsis. La sepsis no es exclusiva del neonato, sino también hay en el niño y en el adulto, ¿no es cierto? Que a veces hablamos de colonización. Entonces, más o menos, aquí dentro del tiempo para hablar de sepsis, ya lo hemos hablado de las horas, también hablamos de la manera de transmisión. Y la manera de transmisión en la sepsis precoz, la más frecuente, no es la más frecuente, es la única cuando tenemos la sintomatología que aparece antes de las 72 horas, es la transmisión. ¿Qué tipo de transmisión? A ver, ¿dónde está? Aquí no hay. Vertical. Vertical. Y en la sepsis tardía, la transmisión la consideramos vertical en la sepsis precoz y en la tardía, si hablamos de una sepsis tardía, estamos hablando de la sepsis nosocomial específicamente más que todo, ¿no? Horizontal. Entonces, tenemos nosotros que para hablar de una sepsis precoz debemos considerar aquellos factores de riesgo, como es la ruptura de membrana, la amnionitis, el parto prolongado, la asfixia, que son muy frecuentes. Entonces, cuando hacemos la historia clínica tenemos que hablar de estos antecedentes. ¿Qué antecedentes sería? Esto de acá que estoy señalando, ruptura prematura de membrana, amnionitis. ¿Qué antecedentes son? Factores de riesgo materno. Factores de riesgo maternos, muy bien. ¿Y la asfixia? Doctora, también se podría hablar de fiebre durante, o sea, previo al parto, en caso de la embarazada. Claro, cualquier factor de riesgo que implique o que ha tenido la gestante son factores de riesgo materno, como lo vamos a ver posteriormente. Y los factores de riesgo neonatales, si un niño me ha nacido asfixiado, si un niño ha nacido que le hemos hecho reanimación neonatal, son factores de riesgo neonatales. Entonces, eso es más frecuente en la sepsis precoz y menos frecuente en la tardía. En la tardía, los antecedentes que buscamos y específicamente en la nosocomial era lo que estábamos hablando antes, ¿no? El tiempo de internación, el tiempo de antibióticos, si ha recibido maniobras invasivas, como por ejemplo canalizaciones de vena, centrales, si ha sido entubado. Entonces, la prematurez, por ejemplo, es más frecuente en la sepsis precoz, más es variable en la sepsis tardía. Y los procedimientos invasivos que estábamos diciendo, maniobras invasivas, que siempre lo vamos a llevar a una sepsis tardía o una sepsis nosocomial. También vale la pena aclarar que los signos clínicos en la sepsis precoz aparecen de manera rápida y nos van a llevar a un choque. En la sepsis tardía, como el paciente lo tenemos internado en el hospital, es más lento, es más insidioso, vamos viendo que es un paciente que no está yendo bien. Los gérmenes más frecuentes que ya lo hemos hablado y la meningitis que en la sepsis tardía es más frecuente que en la otra. Entonces aquí tenemos nosotros los tipos de transmisión. Hemos dicho que existe, esta es una nueva clase, no tan nueva, ya hace de mucho tiempo, que si no lo tienen ustedes en la lámina esa, que la transmisión la clasificamos como una transmisión vertical, aquella que aparece antes de las 72 horas, que más que todo, se ha llegado a una conclusión que cuando hacemos la clasificación de precoz y tardía, y exactamente es por la sintomatología y los días de vida que tiene el niño, para catalogarlo, se ha visto que sí existen sepsis precoz, pero que son después de los 3 días. Entonces, se sugiere que actualmente que la manera de clasificarla, la sepsis, se lo haga a través del mecanismo de transmisión y se tome en cuenta el mecanismo de transmisión, la vertical y la nosocomial, tomando en cuenta que la vertical es la transmisión de la madre al niño y que las vías de transmisión es la transplacentaria y las vías ascendentes. O en el momento del parto. Fíjense ustedes que todo esto de acá está, entonces podemos concluir que la transmisión vertical va a ocurrir
antes del nacimiento y en el momento del nacimiento. Y la nosocomial va a ser después del nacimiento, cuando nosotros tenemos a un niño que ya está en una institución hospitalaria. Y las causas o las que debemos tomar en cuenta para hacer o evitar que ese niño se nos infecte es pues obviamente el lavado de manos. Y volvemos a decir ya lo que significa cuando hacemos un cultivo de nuestras manos. Tenemos un zoológico porque lo hacemos frecuentemente en nuestras manos y no es que estemos infectados, sino estamos colonizados, vamos a decir, la colonización de manos, pero si nuestras manos están con esas bacterias, al tocarlo al niño y no habernos desinfectado, el niño tiene bastante labilidad en la piel, entonces podemos llevarlo y por la transmisión, vamos a decir, piel y mucosas, puede llegar a desarrollar posteriormente una infección. Y el uso de equipos no desinfectados. Entonces esto es algo nuevo, pero como les he dicho, no tan nuevo, pero sí podemos decir que vendría o se tendría que proponer suplir la clasificación de sepsis por esta DACA. Sin embargo, en nuestro protocolo y en la gran mayoría de los libros habla de la clasificación precoz y tardía. Alguno que me pueda dar un ejemplo de cómo se transmite la forma transplacentaria y por vía ascendente. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? La vía ascendente no sería al momento de pasar por el canal del parto. No. La vía ascendente se puede considerar por una infección de transmisión, una infección de tracto urinario, doctora. Cuando la madre tiene una infección. Y la transplacentaria es a través del cordón umbilical. Ya. Entonces, vamos a ir por la primera respuesta que dijeron de la vía ascendente. La vía ascendente quiere decir que va de abajo para arriba. Entonces, ¿qué quiere decir de abajo para arriba? Que de cierta manera el uno lo ha complementado con el otro. Cuando hay una infección, puede ser una infección urinaria, una bacteriuria asintomática, y más que todo lo que es las infecciones o las vaginitis o vulvovaginitis, por el estreptococo betemolítico, por vía ascendente, cuando hay una ruptura o en el momento de que hay una ruptura precoz de la membrana, esas bacterias o microorganismos que están en el canal del parto, vamos a decir así, pueden ir por vía ascendente y sufrir una corioamnionitis, como Olga lo hablaba, y obviamente vamos a tener ya un factor de riesgo para que ese niño desencadene después una sepsis neonatal. Y la vía transplacentaria es cuando la madre tiene una infección, cualquiera que sea, aquí les he puesto 3, sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis o chaga, pero que sea una infección aguda activa, excepto la del Chagas. La del Chagas es la única infección que se transmite al niño cuando la madre está con una infección crónica. Las otras tienen que tener a la infección aguda activa, o sea, tiene que haber bacteremia, tiene que haber viremia, o tiene que haber parasitemia. Sin embargo, en el Chagas se puede transmitir cuando hay una infección crónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la madre tiene la infección y a través de la placenta va a llegar, y el cordón umbilical va a llegar al torrente sanguíneo del niño y lo vamos a infectar. Y en el momento del parto sería cuando el niño pasa a través del canal del parto y está con algún tipo de infección. ¿Cuáles son de una infección, ya sea por herpes? Las más frecuentes, cuando la madre tiene un herpes vaginal, cuando es un HIV, cuando tiene una hepatitis B o una hepatitis C. Entonces, estas son las maneras más frecuentes que se puede transmitir al recién nacido en el momento del nacimiento, cuando pasa el canal del parto. Como vía transplacentaria, las más frecuentes, y algunas literaturas hablan como que de única, la sífilis, el citomegalovirus y el toxoplasmosis, la rubiola también, ¿no? Y las vías ascendentes, lo que hemos dicho ya, las infecciones bacterianas como el estreptococo, la listeria. Y las nosocomiales, pues ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, los factores de riesgo que podemos nosotros hablar de cierta manera,
tenemos más que todo, si nosotros nos ponemos a pensar por qué desarrolla un niño un cuadro séptico y se lo atribuye a dos causas. A una causa en específica, mejor dicho. ¿Quién me puede decir? Estaba en la explicación. No sé si me han entendido la pregunta. ¿Puede volver a repetirlo, doctora, por favor? Ya, estoy hablando cuál sería la causa de que el niño desarrolle un cuadro séptico. ¿Por qué? En lo La causa general. sería, doctora, que todavía no está su sistema inmunitario desarrollado completamente. Exactamente. Entonces, tal cual como lo ha dicho. Entonces, el sistema inmunológico del recién nacido es inmaduro, no lo tiene desarrollado. Entonces, eso lo hace vulnerable porque no tiene las inmunoglobulinas. Vamos a ver después un poquito de la inmunoglobulina. Entonces, eso lo hace vulnerable. Entonces, más que a la virulencia del patógeno, se habla de que la sepsis neonatal, la causa básica o por qué el recién nacido desarrolla es por la inmadurez del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, el que me respondió eso, me lo complementa, por favor, y así rapidísimo, porque no es el tema, pero siempre les hablo rapidísimo de las inmunoglobulinas del recién nacido. ¿Cómo está su sistema inmunológico? ¿Con qué inmunoglobulinas nace? ¿Cuáles son las que faltan? A lo que entendí, doctora, del video era que recién a partir de las 32 semanas, las inmunoglobulinas IgG pasan al recién nacido a través de la madre. Bien. Y el recién nacido recién va a adquirir la inmunoglobulina IgM y IgA cuando ya tiene mayor a 2 meses de nacido. Ya, muy bien, que te anoten, ¿ya? Que te anoten, por favor, ¿cuál fue el Lascano otra vez? No, Marcelo Reque, Marcelo Reque, del ya. grupo D. Ya, te anota. Entonces, estamos hablando nosotros que de cierta manera, entonces el sistema inmunológico del recién nacido, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, es inmaduro. El niño es un inmunodeprimido. ¿Y por qué decimos esto? Porque el niño cuando nace, el recién nacido, no tiene las defensas, los anticuerpos, vamos a decir, humorales, ¿no es cierto? Entonces, hablar que, por ejemplo, antes de las 32 semanas, prácticamente son huérfanos, vamos a decir, de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G aparece aproximadamente a las 16 semanas y tiene muy poco. Entonces, recién la inmunoglobulina G, y también vale la pena resaltar que ya hemos hablado cuando hablábamos de histericia, hablábamos que la única inmunoglobulina que pasa es la IgG porque es la que tiene menos peso molecular. Entonces la IgG aparece a partir de las 32 semanas de esta, ¿no? De lo que estamos hablando, de las 32 semanas a las 34 semanas. Recién más o menos tiene la misma cantidad equiparada a la del adulto. O sea que la única inmunoglobulina con la que el neonato nace es la inmunoglobulina G. Las otras, como lo ha explicado su compañero, recién comienzan a producir después del nacimiento y cada una tiene su función específica, ¿no es cierto? Tiene la IgA, nos protege en lo que es la parte digestiva, respiratoria, la IgM nos protege contra los gérmenes gram negativos, como es la E. coli. Entonces, al no tener una IgM, el neonato, eso hace que sea vulnerable a las infecciones por los gram negativos, especialmente por la E. coli. Además, debemos considerar que tiene también algunas barreras, vamos a decir, vulnerables, ¿no? Como es la piel, como es el cordón, que lo hace todavía más débil al niño. Entonces, aquí en esta lámina de acá, estamos viendo la inmadurez del sistema inmunológico que pasa a través a través de la placenta, o el mecanismo es el paso transplacentario, placenta, cordón umbilical y niño, y
obviamente que también está alterado lo que es la fagocitosis, la actividad del complemento, la exposición a microorganismos del tracto genital materno, cuando hemos dicho cuando hay una infección en la madre, los procedimientos invasivos en lo que son las infecciones nosocomiales y las barreras que estamos hablando naturales, ¿no es cierto? Que la piel es fina, es vulnerable, y aquí está lo que estaba hablando su compañero. ¿Lo han anotado, Marcelo? Que es lo mismo del anterior. Entonces, quiere decir que además podemos considerar los factores antiinflamatorios, y dentro de esos factores antiinflamatorios que desarrollan lo mismo que es una respuesta humoral y celular simplificado, y tenemos de estos factores antiinflamatorios las citoquinas, que las citoquinas son una especie de mensajero fisiológico. Yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Las citoquinas son los chismosos, los que llevan la información de una célula a otra célula. Y dentro de estos factores, dentro de esta citoquina, los más importantes, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, la interleuquina 1, la B, la 6 y la 8. Todos son reactantes de fase aguda, por si acaso. Entonces vamos a tener dentro de los factores leucocitarios, entonces una respuesta leucocitaria, se va a producir el proceso de la infección, van a estar alterados los leucocitos y los polimorfos nucleares. ¿Alguien me puede explicar esto de acá? Los mediadores antiinflamatorios que tenemos, de cómo es un estudio que se ha hecho, ¿no es cierto? Ustedes saben que todo lo que se hace se debe hablar de evidencia. Y dentro de las evidencias, para hablar de evidencia, no solo sirve la experiencia, hay que hacer estudios. Entonces, este es un estudio que se ha realizado cuando se hizo, como aquí lo ven, cuando se hizo una inyección intravenosa de endotoxina, porque cuando hablamos de virulencia de los gérmenes, hablamos que los gram positivos es debido a las endotoxinas que tienen y los gram negativos de las exotoxinas. Entonces aquí se hace una inyección intravenosa de endotoxina y se evalúa estas diferentes reactantes inflamatorios de la fase aguda, dentro de los cuales está incluido la PCR. Esta PCR es la proteína C reactiva, para ver cuál es la respuesta de esto y qué nos deberíamos nosotros, cuando nos traen un laboratorio, cómo lo deberíamos interpretar. Entonces, ¿quién me le explique esta lámina? Doctora, a lo que yo entendí es que la procalcitonina está activada a las 3 primeras horas, que esa se debería utilizar más que todo en una sepsis precoz. Pero lo que es la PCR tarda en subir más o menos 72 horas. O sea que no nos ayuda para diagnosticar una sepsis precoz. Ya, entonces aquí nosotros tenemos 4 reactantes de fase aguda. La una, la que se ha valorado, es la interleuquina 6, la otra es la procalcitonina, la proteína C reactiva y factor de tumoral alfa. Y lo que nosotros queremos es tener un mecanismo para diagnosticar de una manera precoz. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un estudio en relación a las horas de aparición de estos elementos que estamos teniendo acá. Y se ha llegado a la conclusión, como decía la niña, nos vamos a fijar en la figurita y nos vamos a fijar lo que es la interleuquina 6, que es esta que le estoy marcando. Entonces, ¿qué se ha llegado a la conclusión? Y se lo toma como un mediador temprano de la inflamación, que origina en parte de, que es parte de los reactantes de fase aguda. Y si nos fijamos en el tiempo, nosotros podemos ver que más o menos a las 3 horas de iniciado el cuadro clínico, ya vamos a tener unas interleuquinas bastante altas. Entonces quiere decir que sí lo podemos tomar en cuenta para tratar de diagnosticar de manera precoz una sepsis, de manera temprana, vamos a decir así, una sepsis precoz.
pero lamentablemente creo que ahora ya están haciendo algunos en las instituciones públicas, no tenemos ninguno de estos de acá. Esto de acá es de la procalcitonina que estábamos hablando, que fíjense, recién a las 12 horas el paciente llega a tener, a las 12 horas de cuadro clínico, presenta ya unos niveles más altos, entonces prácticamente no sería para diagnosticar una sepsis precoz. Pero esto de acá no lo tenemos. El único reactante de fase aguda, que es lo que tenemos, y este protocolo en la realidad, como les vuelvo a repetir, lo hemos hecho nosotros, yo con mi equipo, y lo que decidimos es no hacer un protocolo imposible de cumplirlo, sino un protocolo que sea confiable, que sea accesible y fácil de manejarlo. Entonces decidimos tomar laboratorios base y que nosotros lo tengamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva, hasta antes de que hagamos este estudio, la proteína C reactiva que se evaluaba era la proteína C reactiva cualitativa, que venía el informe compositivo, no nos cuantificaba cuánto. Es igual como ustedes están viendo en la actualidad y va a hablar su compañero, ¿cuál es el que va a hablar de que hemos revisado todo su trabajo de coronavirus? Doctora, presente. Ya, entonces ahí, por ejemplo, vamos a hablar de las pruebas de laboratorios y tenemos pruebas de laboratorios cualitativas y cuantitativas. Entonces, una de las cualitativas es la famosa prueba rápida que están haciendo, que no nos dice, no nos cuantifica cuánto IgG y cuánto IgM tiene. Sin embargo, aquí en la PCR, después de este trabajo, lo hicimos con naciones, con USAID. Entonces, USAID nos dio mucho material y nos ayudó a comprar el equipo para hacer la cuantitativa, y en la actualidad ya nadie pide cualitativa. Hasta antes del 2008 eran puras cualitativas. Entonces, aquí ya teníamos nosotros una PCR cuantitativa. Entonces, y vimos que la PCR recién a las 72 horas, a los 3 días, nos da un aumento, lo que vale la pena aclarar que cuando les pregunte, la PCR es un reactante de fase aguda que no es para confirmar una sepsis neonatal. Simplemente nos informa que tiene un proceso inflamatorio y que se hace positivo a las 72 horas de nacido, perdón, a las 72 horas de iniciado el cuadro clínico. ¿Está entendido lo que es la PCR? Entonces, PCR pedimos para cualquier sospecha de proceso inflamatorio que tiene. Sospechamos de un cuadro apendicular, vamos a pedir una proteína C reactiva. Creo que vamos a ir más rápido porque era media hora esto. Esto sí, esto es todo lo que nosotros debemos saber, cómo evaluar los laboratorios para ver si son buenos o si son malos. Y ahí hablamos de sensibilidad, de especificidad, de valor predictivo positivo y de valor predictivo negativo. Y luego nos vamos a ir a hablar si es una prueba competente, por ejemplo, si nosotros tenemos una especificidad y un valor predictivo positivo mayor al 80-85%, vamos a hablar y vamos a decidir que es una prueba competente para una sepsis neonatal. ¿Cuándo vamos a definir que es un buen marcador para una sepsis? Cuando hay alta sensibilidad y valor predictivo negativo, permite detectar y tratar precozmente a los pacientes con sospecha de sepsis. Entonces, ¿qué significa la sensibilidad? Que todo el tiempo me escuchan a mí, es sensible, es muy sensible. No, a mí, a todo el mundo, no es sensibilidad y especificidad. Entonces, la sensibilidad es la probabilidad de diagnosticar al 100% de los verdaderos positivos. O sea, vamos a detectar la sensibilidad de las pruebas de ELISA son altas
son 90 y tantos % vamos a poder detectar los positivos, los enfermos, y la especificidad es detectar los verdaderos negativos. Entonces, si nosotros queremos cubrir y diagnosticar a los enfermos y no los enfermos, tendríamos que buscar que tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad. El valor predictivo positivo es la probabilidad mayor del 85% de que si el estudio es positivo, el individuo sea enfermo, lo que estamos hablando aquí, y aquí al revés, de que si la prueba es negativa, el individuo sea sano. Entonces, esto de acá es otro estudio que se ha hecho. El doctor Nelson Patiño es un médico boliviano, es un pediatra neonatólogo, que antes que hagamos nosotros nuestro estudio fue en el 2008, y él hizo otro en el 2007. Y ahí vio la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, positivo y negativo de los laboratorios que se podían realizar. Y vio, por ejemplo, dentro de lo que es el hemograma y la fórmula de todos los blancos, vio que uno del que tiene mayor sensibilidad y el que tiene mayor valor predictivo negativo es la reacción de cadena en polimerasa. Entonces, este es lo mismo que el PCR en tiempo real. Entonces, esta reacción de cadena en polimerasa vendría a ser como el gold estándar de oro, porque es el que tiene, de todos estos laboratorios, el que tiene mayor sensibilidad y mayor valor predictivo negativo, lo cual nos va a llevar a pensar que sí lo podemos considerar como un buen marcador de sepsis. Si nosotros nos fijamos en la proteína C reactiva, la sensibilidad es poca, entonces no sirve para diagnosticar a los pacientes sépticos, como lo hemos dicho, es un proceso inflamatorio, pero sí nos sirve, fíjense que tiene 87%, que lo podemos considerar como un buen parámetro, vamos a decir así, para diagnosticar a los que no están enfermos. Entonces, ¿cómo trabajamos en neonatología? Cuando estamos con un paciente séptico y hacemos la evolución clínica del paciente y vemos que la sintomatología está mejorando y estamos 10 días, 14 días con antibiótico, el monitoreo y el seguimiento que hacemos es a través de la proteína C reactiva. Cuando esta proteína C reactiva está cuantificada y está elevada el doble o el triple inicialmente, pero cuando ya no tiene sintomatología y la proteína C reactiva está menor a 10 miligramos por litro o la consideramos negativa, eso quiere decir que en ese momento ya no hay enfermedad. Entonces, para suspender antibióticos, para decir que el caso ha sido recuperado, que ha sido sanado, lo hacemos clínicamente y con una PCR negativa, ¿ya? Ahora entramos ya... Doctora, disculpe una preguntita a esa parte. Sí. De lo que habló de la reacción en cadena de polimerasa, que es la más específica, eso, pero sería teniendo en cuenta... Estamos hablando de la sepa el germen. sensibilidad y la especificidad. Entonces, yo estoy hablando de la especificidad, fíjate que tiene el 99.4%. Entonces, esto nos permite diagnosticar a quiénes. ¿Qué es especificidad? A los que no están enfermos. Y la sensibilidad a los que están enfermos. Es el que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad y mayor valor predictivo negativo. Y eso, todo eso sería así teniendo en cuenta, pero del germen causal. Claro, la reacción de cadena en polimerasa no la hacemos. Claro, no la hacemos aquí porque vamos a decir así, la reacción de cadena en polimerasa, primero que no tenemos los reactivos, porque tenemos que tener un reactivo específico para cada microorganismo, así como tenés la reacción de cadena en polimerasa ahora para el coronavirus. O sea, no hay un reactivo que nos cubra a una gama de gérmenes. Entonces, ¿qué vendría a ser? Que nosotros tendríamos que tener para un reactivo para estreptococo beta hemolítico, otro reactivo si queremos para, qué sé yo, la E. coli, así sucesivamente. Entonces, si bien es el gold estándar de oro, nosotros no tenemos las condiciones, no tenemos reacción de cadena en polimerasa.
¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Les he dicho por qué nuestro protocolo, el gobierno nos llamó y nos llegó a presentarlo a todos los departamentos, porque utilizamos parámetros simples que lo van a ver después. Y el parámetro que utilizamos es la proteína C reactiva, pero no para diagnosticar sepsis, sino, sí, es un reactante de la fase aguda, que cuando está elevado nos dice que es un proceso inflamatorio, pero que ese proceso inflamatorio no lo podemos llevar a un proceso sistémico, a una sepsis. Pero sí, cuando está negativo, quiere decir que el paciente no tiene nada. ¿Sí? Ahora, en lo que es la reacción de cadena en polimerasa, entonces estamos hablando que vendría a ser el gold estándar de oro, que en otros lugares lo tienen. Ahora, aquí, ¿qué deberíamos nosotros pedir, exigir? Si nosotros estamos diciendo que el germen más frecuente y que la mortalidad, y ya hemos hablado anteriormente en otras clases, que las 3 causas de mortalidad neonatal, que si bien ha bajado en estos últimos años de un 27, según si ustedes revisan lo que es la parte estadística y el ENSA, ahorita hablan de la mortalidad neonatal de un 15 por 1000 nacidos vivos. Entonces, se ha disminuido con algunas políticas nacionales de salud. ¿Qué deberíamos pedir? Decimos nosotros que el germen más frecuente es el estreptococo beta hemolítico, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos deberíamos pedir que nos den reactivo para diagnosticar una sepsis neonatal por el germen más frecuente, que es el estreptococo, ¿no es cierto? Sí, y si aunque no tuviéramos fe potente por un E. coli, no hacemos con E. coli, no niega que sea sepsis. No niega, claro, porque la reacción de cadena en polimerasa te vas a tener el reactivo para el germen que querés ver. ¿Sí? ¿Lo entendiste, perfecto, Leonardo? Gracias. Sí, está perfecto. Esto le sirve para todos, ¿no? Entonces ahora ya entramos, empezamos, perdón, el 2008, pero lo acabamos el trabajo el 2010. Y ya en el 2010 ya lo que se llegó a un consenso a nivel nacional. Nosotros hemos dicho inicialmente que existe mucha controversia en lo que es la definición y cómo lo vas a utilizar, las terminologías para hablar de una infección, y algunos hablaban de parto infectado, otros de parto séptico y diferentes terminologías. Entonces lo que nosotros hicimos es consensuar cuáles son los términos que vamos a utilizar en nuestro protocolo y que todos manejemos la misma definición, y en base a esta definición realicemos lo que es el tratamiento. Entonces empezamos a hablar de cuándo vamos a hablar de un riesgo de infección y qué era lo que veíamos antes de este protocolo, el uso de antibióticos de manera indiscriminada. El paciente tenía bolsa rota de 6 horas, la madre tenía bolsa rota de 6 horas, el neonato nacía ampicilina y gentamicina. El paciente o la madre tenía una infección urinaria hacía 6 meses, el niño nacía ampicilina y gentamicina. Entonces había mucho uso indiscriminado de antibióticos y la gran mayoría de ellos era uso inadecuado, que no todos los niños o no toda bolsa rota es igual a una sepsis neonatal. Entonces empezamos consensuando esto y dijimos, un riesgo de infección es un niño, un recién nacido que no tiene ningún síntoma, pero sí tiene factores de riesgo, cualquiera que sea materno, sea neonatal, nosocomial. Una sospecha de infección es un recién nacido que ya tiene sintomatología, cualquiera que sea, que no necesariamente es sintomatología específica, la sepsis no tiene sintomatología específica, podía tener un distrés respiratorio, dificultad para respirar, pero no correspondía a una taquimia transitoria. No lo catalogábamos. Entonces, cuando no sabíamos esta sintomatología inespecífica, quiere decir que tiene cualquier síntoma respiratorio, digestivo, cualquiera, pero que no es atribuible a una patología en sí.
Entonces, ahí sospechábamos que era una infección, independientemente de si tiene o no tiene factores de riesgo. Entonces, fíjense ustedes que ya nosotros aquí empezábamos a dar ya un poquito más de importancia a lo que es la clínica del paciente. Y luego ya definíamos cuándo es una sepsis clínica. Entonces, definíamos a la sepsis clínica cuando teníamos un paciente con sintomatología inespecífica, con alteración entonces del monitoreo clínico, que lo vamos a hablar porque se hace un monitoreo en la sala, y ya tenía alteración laboratorial y cultivos negativos. O sea, en el momento que uno dice, es una sepsis clínica, yo tengo que, mi objetivo es identificar la bacteria o el germen que está cursando la infección. Entonces tengo que tomar las muestras y tratar de cultivar cualquier tipo de secreción. Hemos hablado de la PL, secreción bronquial, de heces, orina, cualquiera que ustedes puedan. Entonces aquí estamos hablando de dos parámetros. Clínica, inespecífica y alteración laboratorial. O podía ser solamente clínica o solo laboratorial. Entonces, por eso aquí tenemos la variable I, O. Entonces, sospecha de infección con alteración del monitoreo clínico y laboratorio, o sospecha de monitoreo o laboratorio. Cuando ya tenemos los resultados de los laboratorios, hablamos y tenemos identificado el microorganismo con un hemocultivo positivo, es nuestro protocolo. Puede haber variaciones con otros protocolos de otros países. Los otros hablan de 2. Aquí nosotros hablamos un hemocultivo positivo o 2 cultivos positivos con el mismo germen en diferentes focos. Vamos a suponer que tengamos una orina con E. coli y un cultivo bronquial con E. coli o uno de ese. Entonces ya estamos hablando de 2 lugares infectados que tienen la misma bacteria y lo vamos a considerar y vamos a poner como diagnóstico sepsis confirmada por E. coli. La sepsis meningitis, cuando ya en el resultado del líquido cefalorraquídeo nos ha dado alterado. Aquí también nosotros decidimos que tan solo con el citoquímico y la alteración de la variabilidad de los leucocitos, las proteínas y la glucosa lo consideramos como positivo. Y en estos casos de riesgo de infección y sospecha de infección, cuando nosotros en la evolución o el tiempo del monitoreo, que son 48 a 72 horas, evoluciona favorablemente, la sintomatología desaparece, decimos sin haber utilizado antibióticos, decimos que hemos descartado, o sea que hay ausencia de sepsis. Factores de riesgo maternos, todos los han leído, son todas las infecciones que están ligadas a la madre, ¿no es cierto? Tiempo de ruptura prematura de membrana, consideramos 18 horas. Fiebre materna, 38 grados. Durante el trabajo de parto, lo demás ya hemos ido hablando, ¿no? Y esto que es importante, la colonización vaginal por estreptococo, aquí existe un protocolo en lo que es en la parte de obstetricia, que me va a responder Carla Rosa Velasco, cuál es el protocolo en una gestante embarazada para diagnosticar el estreptococo beta hemolítico y evitar que el niño tenga una infección por este estreptococo. Carla. Doctora. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el protocolo? Doctora, la prevención se hace con ampicilina. No, para hacer la prevención tenés que saber que la madre está infectada. ¿Y qué vas a hacer para que la madre... Realiza un cultivo de muestra rectovaginal. ¿Ya? ¿Las cuántas semanas? De 35 a 37 semanas. Sí, que te anote. Ya no sé quién respondió. Lidia, ¿respondiste? ¿O quién fue? Parmenia Delgado. Ya, Parmenia, que te anoten un punto. Entonces, esto de acá, toda madre, toda gestante, toda embarazada, se debería hacer a las 35 37 semanas, como ha dicho Parmenia, un cultivo, ¿no es cierto? Rectovaginal para tratar de identificar si es portadora o no del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces, los factores neonatales que decíamos nosotros que debemos considerar, el recién nacido de bajo peso al nacer, menos de 1500, la prematuridad y la instrumentación neonatal.
lo que hemos utilizado en el momento de recibir. Y las nosocomiales, que también ya lo hemos hablado. Entonces, una vez que ya vamos y tomamos en cuenta lo que debemos evaluar, parte de los factores de riesgo neonatales maternos, nos vamos a la sintomatología. La sintomatología, de cierta manera, hemos hablado, y cuando tenemos a un paciente internado, un prematuro, vamos a ir viéndolo en el día a día, haciendo su evolución. Y es ese niño que nos impresiona, que no está yendo bien. Esta es una palabra muy común. Es mía y es de todos los neonatólogos. ¿Cómo lo ve? Le dice una residente, ay, doctora, no está bien. Lo veo que como que no se mueve, como que no mira. Entonces, algo que nos impresiona o como un mal aspecto general. La inestabilidad térmica, comienza a no querer tomar, a dejar residuos, la hipoactividad y una taquicardia inexplicable. Y síntomas digestivos, como los tienen acá, sintomatología respiratoria, que es cualquiera de ellos, quejido, aleteo, Silberman, de toda la sintomatología respiratoria, sintomatología neurológica, que siempre lo que valoramos es el estado de actividad del niño, de la conciencia, si está hipoactivo o si está irritable, si es letargia, apatía, y ya cuando estamos y lo encontramos en una fase tardía, cuando no lo hemos encontrado con esos síntomas iniciales, en ese momento de presentar síntomas iniciales, lo deberíamos catalogar dentro de la terminología que hemos utilizado, Lidia, ¿como qué? Hemos hablado de riesgo de infección, sospecha de infección, sepsis clínica, sepsis confirmada, sepsis con meningitis y ausencia de sepsis. Cuando nosotros tenemos esta sintomatología inicial, ¿cómo lo vamos a catalogar? ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis diagnóstica? Sospecha de infección. Sospecha de infección, porque tiene cualquier tipo de sintomatología inespecífica. Entonces aquí ya empezamos con nuestro algoritmo, que nos costó un montón. Entonces, hemos dicho que partimos desde los factores de riesgo, ¿no es cierto? Y decimos nosotros, todo paciente que tiene factor de riesgo, ya sea materno o neonatal, tenemos que evaluar la sintomatología, si es sintomático o asintomático. Todo lo que está en rojo son nuestros diagnósticos que utilizamos. Entonces, si es asintomático, lo vamos a considerar como riesgo de infección. ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Monitorizar. Aquí se varió. Explicarle algo también de comentario. El protocolo que nosotros hicimos, que de repente me han quedado algunos trípticos o esos plegables que tenemos, el de nosotros era verde, esta línea de Santa Cruz, pero ya cuando fuimos a presentarlo y nos llamaron, lo hicieron azul como masista. Nos opusimos y llegamos a un acuerdo y lo hicimos amarillo. Entonces, esto de acá es los plegables que nos da el ministerio a nosotros, ya con estos colores, amarillo. Entonces, asintomático, y todo lo que le estoy explicando está dentro de lo que es esos plegables que nos los dan, nos hacen llegar 5 al año, creo. Entonces, asintomático, factores de riesgo, cualquiera que sea de lo que hemos hablado, riesgo de infección. ¿Qué es lo que hacemos en el riesgo de infección? Monitorizamos clínicamente, en vez de cada 6 horas, el monitoreo ahora es cada 3 horas durante 48 horas. Si durante esas 48 horas no aparece ninguna sintomatología, el paciente está estable, está comiendo bien, sigue asintomático, lo consideramos como un paciente que no ha tenido una infección y es un paciente que le vamos a dar de alta. A esto era lo que se utilizaba antibiótico de manera indiscriminada. Ahora, cuando el paciente tiene sintomático, que puede ir acompañado o no con factores de riesgo, nuestro diagnóstico es de sospecha de infección. Ante esa sospecha de infección, también debemos considerar, esto también se incrementó a nivel nacional, a todo recién nacido prematuro menor o igual a 35 semanas o que pese menor o igual a 2.000 gramos, independientemente de si tiene o no tiene factores de riesgo, se lo considera con el diagnóstico, ingresa a la sala de neonatología
como sospecha de infección. No olvidarnos que el paciente para irse, el neonato o el recién nacido, para irse a su hogar mínimamente tiene que tener 2 kilos. Entonces, todo niño menor de 2 kilos se interna a la sala de neonatología de cuidados intermedios. Entonces, tenemos 2 condiciones, esta de acá y la edad gestacional y el peso del niño para catalogarlo como sospecha de infección. ¿Qué hacemos ante una sospecha de infección? Diagnosticamos la sospecha de infección, inmediatamente actuamos, evaluamos, decidimos sospecha de infección y actuamos. ¿Qué le vamos a pedir? Lo que les he dicho, lo vamos a hacer simple. Un hemograma, recuento de plaqueta y la proteína C reactiva. Si estos resultados de laboratorio, que lo vamos a llevar a la escala de Rothwell, que la vamos a explicar posteriormente, está alterada o está normal. Si tiene la clínica y el laboratorio está normal, vamos a observarlo clínicamente cada 3 horas, monitoreo de signos clínicos durante 72 horas. Sospecha de infección, riesgo de infección 48, sospecha durante 72 horas, y no solamente vamos a hacer observación clínica, sino también vamos a hacer un monitoreo laboratorial. Ese monitoreo laboratorial, aquí tenemos uno, es el de entrada, donde hemos sospechado, y vamos a hacerle un segundo control laboratorial a las 24 horas después del primer laboratorio y a las 72 horas después del primer laboratorio. Entonces tendríamos 3 controles laboratoriales y durante 3 días monitorizado clínicamente. Si durante esos 3 días clínicamente el paciente ha estado asintomático, los laboratorios normales, vamos a catalogarlo como ausencia de sepsis y se va de alta siempre y cuando tenga, si es un prematuro, mayor a 2 kilos o 2 kilos para arriba. Cuando tenemos un laboratorio alterado, ya nosotros vamos a entrar con el diagnóstico de sepsis clínica, y vamos a empezar antibióticos. Pero previo a los antibióticos, ¿cómo vamos a actuar o qué vamos a hacer? Tratar de buscar, identificar a la bacteria. ¿Cómo vamos a identificar? Buscando los cultivos. Entonces hay que policultivar todo lo que es secreción. Dentro de los policultivos, obviamente, está el de líquido cefalorraquídeo y el hemocultivo. Cuando tomamos todas las muestras, recién empezamos el antibiótico. Y el antibiótico, como ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Con los antibióticos empíricos, de manera empírica, a ciegas quiere decir eso, hasta que veamos los resultados de estos laboratorios. Ahora, cuando el policultivo, que también ya lo hemos explicado, hemos aislado 2 bacterias similares, iguales, en diferentes tejidos, lo catalogamos como una sepsis confirmada. Cuando el hemocultivo es positivo, hemos identificado el microorganismo, es una sepsis confirmada. Cuando el hemocultivo ha sido negativo, es una sepsis clínica, como lo hemos planteado aquí. Entonces, sospecha de infección o sintomatología y laboratorios alterados, una sepsis clínica. Y si tenemos el líquido cefalorraquídeo alterado, y es una sepsis con meningitis. Ahora, el uso del tiempo de antibiótico, aquí tenemos sugerencia. En una sepsis confirmada de 10 a 14 días, tomar en cuenta que si tiene una sepsis con meningitis por un gram negativo es 21 días y la sepsis clínica de 7 a 10 días. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Vemos que los pacientes, el tiempo de antibiótico lo programamos nosotros. En la sala actuamos todo lo que son los planes de diagnóstico. Ingresa el paciente y me programo yo un antibiótico, pero lo estoy programando actualmente durante 5 días o dependiendo de cómo es el compromiso. En ese 5.º día o para suspender el antibiótico, ¿qué tengo que realizar? ¿Qué laboratorio tengo que realizar? PCR. Si la PCR me sale negativo y no tiene sintomatología, suspendo antibiótico. Entonces, aquí está, ¿no? Paciente asintomático que tenga laboratorio una analítica sanguínea normal y la PCR negativa. Entonces, esa es la manera como nosotros trabajamos en la sala de neonatología. Y ahora vamos a hablar de este score que es muy simple de hacerlo, es fácil de evaluarlo, pero que ya no se utiliza.
porque ya tenemos esos otros elementos que son más específicos, pero a nosotros nos resultó demasiado cómodo y yo le voy a pedir a Carla Zapata que me lo lea todo el score hematológico de Rodwell. ¿Habilita tu micrófono? Ya son las 4:15. No, yo voy a ir hablando porque ya son las 4:15 y por lo menos haremos hasta las 4:30 y ya tiene media hora de presentación. Entonces tenemos nosotros 7 parámetros. Evaluamos los glóbulos blancos, los si están alterados, los neutrófilos, si hay aumento o disminución, la relación de aumento de neutrófilos inmaduros, relación de inmaduros sobre totales, relación de inmaduros sobre maduros, que son los segmentados, y tenemos sus tablas, la presencia de granulaciones tóxicas y plaquetopenia. Entonces tenemos nosotros 7 parámetros, más entonces hemograma es igual a escala de Rodwell, proteína C reactiva, que depende del laboratorio, los reactivos que ustedes utilicen, si es miligramos por litro o miligramos por decilitro, y policultivar. Esta es nuestra escala. Entonces, hablar que cuando nosotros queremos evaluar los neutrófilos, los valores vienen en porcentuales en los laboratorios, lo que tenemos que transformar es en valores absolutos. Llevar a una regla de 3, no necesitamos aprender estos valores, tenemos que tener la tabla y decir el paciente las horas de vida que tiene o los días de vida que tiene y llevarle esta tablita. Y ahí vamos a identificar cuántos parámetros de Rodwell tenemos. Lo mismo de neutrófilos inmaduros y inmaduros sobre totales. Entonces nosotros decimos, para catalogarlo como un Rodwell positivo, hablamos de 2 cosas, Rodwell positivo, Rodwell negativo. Si de esos 7 parámetros que hemos hablado tenemos mayor o igual a 3, estamos hablando de un Rodwell positivo. Si la PCR no entra dentro de lo que es la escala de Rodwell, entra solamente, como hemos dicho, para reforzar el diagnóstico. Luego los cultivos, que ya nos permite identificar el microorganismo, y lo que habíamos hablado de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que nos basamos en las alteraciones, y más que todo saber que la presencia de células en el líquido cefalorraquídeo no es igual que un adulto en el recién nacido, y hasta los 3 meses, fíjense ustedes, por ejemplo, hasta las de 0 a 4 semanas, los leucocitos que podemos esperar son 50. Las polimorfonucleares tienen que estar a predominio de polimorfonucleares, la presencia de glucosa, la presencia de proteínas, ¿no? Eso lo valoramos con tabla. Entonces, ¿qué es lo que hemos llegado a la conclusión? Que diagnosticar sepsis, el diagnóstico es complicado porque lo hacemos complicado. Que sí hemos visto antes del estudio que frecuentemente reciben antibióticos a pacientes que no lo requieren, que son falsos positivos, pero lo peor es que a veces somos muy cautos, no le ponemos antibióticos y cuando ya lo encontramos es en la fase de choque con falla multiorgánica y el costo es mayor porque el costo es la vida. Además ya los antibióticos nos vamos a ir a los antibióticos más caros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos encontrado esta manera de actuar, esta manera de evaluar, de decidir y actuar. Considerar los factores de riesgo, la clínica y el laboratorio que hemos hablado. Existe tratamiento específico, entonces, si es bacteriana, es antibiótico, ¿no es cierto? Entonces va a depender de qué gérmenes estamos hablando. También existe otro tratamiento en la actualidad que son muy caros, que es la gamma-globulina intravenosa. Hay que considerar la parte nutricional, muchas veces estos niños quedan sin soporte nutricional, hay que hacerle una nutrición parenteral, manejar lo que es el medio interno y lo que hablábamos nosotros, si tomamos en cuenta que la mayoría de las infecciones sistémicas en el neonato es por el Streptococcus agalactiae, entonces se debe hacer un manejo intraparto en el momento del parto, que en nuestro protocolo está de la SNAC como ampicilina 2 gramos al ingreso del parto y 1 gramo cada 4 horas. Y aquí está el tratamiento, que ya lo hemos hablado también, hemos ido hablando de que se entra con ampigenta. Si viene de casa foco en piel, vamos a cambiar a la ampi a cloxa y vamos a hacer cloxa y amica, y la alternativa de cloxa y amica.
lo que habíamos hablado de que si ya es una infección nosocomial y ha recibido varios esquemas y no ha mejorado, banco y amica. Tiempo de uso de antibiótico, y algo que es importante, el uso de antibiótico se utiliza con el Neofax. Tenemos que aprender a calcular las dosis de acuerdo a la edad postmenstrual del niño, las semanas de gestación, la edad postnatal, los días de vida que tiene, y ahí vamos a determinar el intervalo y las diluciones. Esto de acá se tiene que hacer, las diluciones máximas. Por ejemplo, la ampicilina se lo utiliza con una dilución máxima de 1 ml 100 miligramos. Esto quiere decir que si utilizo un frasco de 1 gramo, lo tengo que llevar ese gramo diluido a 10 ml para que mi concentración máxima tenga 1 ml 100 miligramos. En neonato y en pediatría es pura dosis. Aquí tienen ya las otras dosis. Y lo más importante pues es evitar la sepsis. Tratamiento profiláctico es normas de bioseguridad, lavado de manos. Con esto hemos acabado lo que es la sepsis neonatal. Un resumen, como que hemos tardado, pensé que lo iba a hacer más rápido, pero fue más complicado el preguntar, era el hablar. Y ahora vamos a pedirle a su compañero que comparta pantalla. ¿Tienen alguna duda, por favor? Es más bonito así, ¿no? Pero nada más que se necesita más tiempo, ¿no? Hola. Doctora, usted habló sobre el Rodwell positivo. ¿Cuándo era positivo? ¿Será que lo puede repetir esa parte, por Mayor o favor? igual a 3. Nosotros hemos hablado de la escala de Rodwell, que tenemos los parámetros para evaluar, ¿no es cierto? ¿Y cuándo era negativo, doctora? Menor a 3. Menor a 3. De los 7 parámetros que tenés. ¿Ya? Hablamos entonces ahora. ¿Podés compartir tu pantalla? Ya yo dejé de compartir.